Vamos a continuar viendo cosas y estamos ahora en la parte de tu formación y todo lo que has llevado a cabo a través de tu carrera como médico y psiquiatra. Y yo veo que a veces la palabra psiquiatra se menciona mucho. Casi todo el mundo dice, necesitas un psiquiatra cuando una persona tiene un problema. Pero psiquiatra es algo que se refiere a una persona que se dice cuando está loca o tiene más connotación, conceptos. Bueno, que podamos. no hay conceptos claros entre la gente en general de qué es un psiquiatra. Hasta tal punto que muchos médicos generalistas, los médicos que se llamaban de cabecera, ahora atención primaria, de familia, pues a veces tienen un paciente o una paciente con problemas mentales y no saben a quién tienen que mandarlo, no diferencian bien al psiquiatra, del psicólogo, del neurólogo, y son especialidades que tienen en común el cerebro. Pero claro, es que la psiquiatría trasciende el cerebro y la psicología también, ¿no? La neurología no. Fundamentalmente se centra en el cerebro. Cuando digo que trasciende, quiere decir que hay algo más allá que el organismo, que el órgano que llamamos cerebro. En el libro, este último, Ciencia y Religión, ahí muestras, ¿no?, que la mente se compone del super-yo, el yo y ello. Muy bien clarificado. Eso abarca el 75%. O sea, el cerebro es como los océanos, que solo se conoce un 5%. Sí. Vamos a ver. La mente humana es complicada y compleja. La mayoría de contenidos que hay en la mente humana está llena de contenidos. La mayoría de esos contenidos son inconscientes. Están dentro de la persona, porque la mente humana pertenece también a la persona. Están dentro de la persona, pero la persona no tiene conciencia de que tiene esos contenidos dentro. Entonces, hay contenidos que tienen un abordaje desde el punto de vista psicológico puro, por decir de alguna manera, y otros que tienen un abordaje más complicado desde el punto de vista psiquiátrico. Problemas psicológicos puros, la gente piensa en general que si es un problema psicológico tendrá que ser un psicólogo. Pues la mayoría de los problemas psicológicos no son en mi criterio. Hay otros criterios, y lo discutimos en congresos, en cosas. Sí. En mi criterio, la mayoría de los tratamientos psicológicos puros a veces no son suficientes y hay que darle a la persona una medicación no tanto para que le cure, sino que para que favorezca que la acción psicológica sea efectiva. Por ejemplo, que la persona esté más tranquila, esté más serena, no tenga ansiedad, tenga menos angustia, para que la psicoterapia pueda funcionar. Yo he tenido un familiar directo, una persona que estuvo así con un tratamiento de tomar pastillas y como que el cuerpo se va acostumbrando a la pastilla y después también una vez le cambiaron la pastilla, ya se dejó de fabricar, le dieron otra y se puso pues muy mal. Sí, eso es perfectamente posible porque todos los medicamentos que se utilizan en psiquiatría son medicamentos delicados que hay que conocer muy bien la psicofarmacología para manejar esos medicamentos. O sea, no vale que el médico sepa esto es un tranquilizante. El problema de ansiedad de una persona no es igual que el de otra. O sea, que hay que, digamos, individualizar los problemas que la gente tiene. O sea, no es igual la angustia de una persona que la angustia de otra. Claro. Por lo tanto, sí puede haber un medicamento que ayude a mejorar esa angustia
con manifestaciones distintas clínicamente hablando. Pero también puede ser necesario medicamentos diferentes, aunque el diagnóstico de angustia sea el mismo. Una vez, una amistad que tengo, que es médico de Galicia, me dijo una frase que yo en ese momento pensé, es la cosa más sensata que he oído en mi vida, y me dijo que para ser normales todos tenemos que estar un poco locos. Bueno, pues te dijo la verdad. Es decir, no hay nadie desde el punto de vista científico, estrictamente científico, que se pueda considerar normal. Todos somos normales entre comillas, porque lo normal hace referencia a la norma. Te pongo un ejemplo que no tiene que ver con la salud mental, sino, por ejemplo, con la estatura de las personas, ¿no? Para ver esto. Es decir, se dice la altura media de un varón español, por ejemplo, sí, es de 1 metro... Sí, 65 o 70. Exacto. Y resulta que los que son más bajos no se pueden calificar de anormales y los que son más altos tampoco. Es decir, la norma es relativa. Por lo tanto, la salud mental, que es una parte mucho más fina, no hay nadie mentalmente sano en el sentido 100%. Si tuviésemos que buscar en la historia de la humanidad una persona mentalmente sana, la referencia pasa inevitablemente por Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era una persona que podíamos decir que era mentalmente sana. Y a pesar de ser mentalmente sana, tuvo reacciones que se siguen estudiando hasta el día de hoy, que no quiere decir reacciones enfermas, sino alteraciones del estado de ánimo. Se enfadó de manera muy seria, hasta hacer un azote de cuerdas y expulsar del templo a todos aquellos que negociaban indignamente, ¿no? con las cosas que pertenecen al ámbito de la fe. El Señor Jesucristo experimentó la tristeza profundamente y, sin embargo, en Él no hay ninguna patología. Pero en el resto de los seres humanos hay seres humanos más equilibrados y menos equilibrados. Entonces se podría, bueno, si no hay nadie absolutamente normal desde el punto de vista psíquico, psiquiátrico o psicológico, ¿para qué cuando tienes un problema mental acudir al psiquiatra si el psiquiatra tampoco es estrictamente normal? Lo que pasa es que hay psiquiatras más equilibrados y menos equilibrados. Y un psiquiatra, cuanto más equilibrado sea, más capacidad tiene para ayudar a la gente que está en ese momento de su trastorno más descompensada que él. Entonces, no le ayuda porque sea su funcionamiento mental perfecto, sino porque es mejor funcionamiento que el que tiene aquella persona a la que va a ayudar. Has estado trabajando, como hemos comentado al principio, ejerciendo responsabilidades en diferentes cargos: jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Regional. Has estado también en el campo de la docencia, impulsor, gestor, fundador, profesor, tutor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Oviedo. ¿Y qué es lo que más te ha costado enseñar y lo que has visto que a tus alumnos le ha impactado más en la psiquiatría? Pues lo que más me ha costado enseñar a mí, yo no soy una excepción, sino a otras muchas personas de mi generación. De mi generación salieron psiquiatras excepcionales en la historia de la psiquiatría española. Pero eso fue un oasis en un desierto. En la actualidad, la enseñanza de la psiquiatría está en manos de personas muy organicistas que piensan que el ser humano solo es materia y nada más que materia, y por lo tanto tienen una manera de enseñar a los demás diferente de la que teníamos los que teníamos una visión que iba más allá de lo orgánico. Es decir, el ser humano no se puede reducir a un conjunto de órganos, el hígado, el estómago, el cerebro, etc. Sino que
la persona tiene una dimensión somática, es decir, física, la persona Sí. tiene una dimensión psíquica, anímica, y la persona tiene una dimensión, digamos, neumática o espiritual. Y el conjunto del funcionamiento de esas tres dimensiones de la persona es lo que nos da el concepto de personalidad de un ser determinado. Y lo que más trabajo me costó a los psiquiatras de generaciones posteriores, cuanto más posteriores, peor el resultado, porque para poder formar a alguien de manera adecuada hay que contar en principio con que quiera formarse, con que esté de acuerdo. Cuando tú tienes un médico residente que está haciendo la especialidad de psiquiatría y se presenta un caso y le explicas lo que es conveniente para que entienda ese caso, y al final de esa explicación te dice, pues yo no lo veo de esa manera, que no tiene ninguna experiencia ni tiene conocimiento. A esa persona es muy difícil enseñarla. Pero hay una materia así dentro de la psiquiatría que cuando la enseñáis dices, a ver cómo digo esto, a ver cómo lo presento para que lo puedan entender. Bueno, se hace un esfuerzo, por lo menos en la generación mía, grande, para que las personas pudiesen entenderla. Pero cualquier faceta Un temario del así. estudio de la medicina en general, si no hay vocación, la persona puede ser muy inteligente y puede ser luego una persona cualificada desde el punto de vista de conocimientos. Otra cosa es si va a ser útil a los demás seres humanos que estén enfermos. Y así alumnos que se impresionen por una enseñanza de cuando se está estudiando la mente y todo. Sí, sí, sí. Así que has visto en alumnos que digan... Sí, sí. Cosas espectaculares. Cuento brevemente una. La especialidad de psiquiatría, cuando yo la hice, eran 3 años formándose en psiquiatría. Eso es muy poco para formarse en psiquiatría. 3 años para formarse desde el punto de vista biológico, somático y físico puede ser suficiente. Pero hay que formarse desde el punto de vista psicológico, que no es lo mismo, y desde el punto de vista psiquiátrico, que no es lo mismo. Por lo tanto, para tener una buena formación integral, un psiquiatra tiene que tener una experiencia en formación, pues aproximadamente como de unos 7 a 9 años, para que realmente pueda abordar los problemas desde los diversos ángulos que los problemas requieren. Entonces, en el servicio mío, cuando yo era jefe de servicio del hospital psiquiátrico, pues había varios jefes de servicio y cada uno teníamos un equipo de gente con la que trabajábamos. Un día llegó a rotar por el equipo mío una residente que era una persona muy agradable, que era una persona que se entendía muy bien con los pacientes, que era respetuosa con los que tenían más conocimientos que ella. Y en esa época que vino a mi equipo, yo estaba haciendo psicodrama. Que se hizo muy poco psicodrama en España. En Madrid algunas personas lo hicieron y aisladamente, muy aisladamente, yo en Asturias, dentro del hospital psiquiátrico. El psicodrama es un método científico para resolver algunos problemas que desde el punto de vista medicamentoso no se resuelven y que desde el punto de vista psicológico son muy difíciles de resolver, casi imposibles en algunas circunstancias. Y se reúne cuando hay una sesión psicodramática, hay un psiquiatra que dirige esa sesión que va a haber de psicodrama, se reúnen familiares de enfermos, se reúnen personal sanitario Sí. y se reúnen
con la persona que tiene el problema. A esa persona se le manda que escenifique una parte, la que quiera, de su vida. Eso se hacía en un centro social, con escenario, con gente sentada como si fuese un cine, en butacas, etc. Entonces la persona en el escenario escenifica y dice, bueno, pues voy a escenificar la última conversación que tuve con mi mujer. Una persona casada, estaba ingresado él, que era un varón, y tenía diversos problemas. Había sido diagnosticado de muchas cosas, que esa sesión psicodramática vino a demostrar que esos diagnósticos estaban equivocados. Y no porque los profesionales que le diagnosticaron no fuesen competentes, sino porque había que ir más allá de donde ellos fueron. Y no todo el mundo estaba capacitado para terapia psicodramática, ¿no? Entonces, una vez que eso ocurre, se busca lo que se llama un yo auxiliar. Para representar esa escena última con su mujer, Sí. necesita una persona, porque hay una mesa en el escenario, una silla donde está él sentado, y necesita, era la habitación de un hotel, nos dijo, Sí. ¿no? Necesita una persona que sea la esposa que se sienta ahí. Entonces se pide una persona voluntaria. Y la persona voluntaria, cuando se pide, se crea una tensión entre el público, a ver quién. Se levantó un asistente social que era de nuestro equipo, y que era la última que había llegado, y que era una persona, bueno, muy afable desde el punto de vista, digamos, de contacto humano, etc. Dijo yo. Entonces, la persona que va a escenificar el drama que pasó va con esa persona aparte y le cuenta lo que pasó, para que ella, cuando él hable o diga cosas, la última vez que había hablado con su mujer había sido una discusión muy fuerte en un hotel, ella sepa qué hizo la mujer, qué respondió, ¿no? Pues empieza la sesión, empieza a hablar, ella contesta, ¿no? Y llega un momento determinado que él dice no sé qué, ella se levanta y le da una bofetada, era un miembro del equipo, Sí. que prácticamente casi le tumba en el escenario. Él era un hombre fuerte y alto. Y claro, aquella reacción Sí. fue increíblemente positiva, increíblemente positiva. Porque luego después empieza el análisis por parte del público y todo eso con el psiquiatra que coordina todo, que en ese caso era yo, y a veces se hace con algún autor dramático de teatro, de cosas, que también participa en esto, ¿por qué le había pegado la bofetada? ¿Por qué se había ofendido tanto? Y lo que se descubre, llega un momento determinado, que llega un momento que el análisis va avanzando, van sacándose consecuencias, llega un momento que el que era el objeto de la sesión dice, por favor, no sigáis más. No sigan más, Anda. porque no quería que se siguiese, porque se iba camino de descubrir lo que él tenía oculto durante muchos años. Porque se había separado de su mujer, porque habían pasado muchas cosas, porque bebiendo se había alcoholizado, por muchos temas. Y la chica reacciona de esa manera violenta porque ve en esa persona a un miembro de su familia con el mismo problema que esa persona. En esa misma sesión, ¿No? una médico residente que ya llevaba segundo año de psiquiatría, después de la sesión, cuando estábamos ya en el pabellón en el que teníamos la unidad de psiquiatría, viene a mi despacho y habla contigo y dice, bueno, tengo que contarte una cosa.
después de la misma sesión. Dice, hoy he resuelto en esta sesión un problema que llevó años dándole vueltas sin saber cómo resolverlo. ¿Qué resolvió? Decidir poner en marcha todo lo necesario, era mayor de edad por descontado, para casarse. Lo resolvió viviendo lo que vivió en esa sesión. Y justo al cabo de 2 o 3 meses se casó, porque su padre la tenía angustiada con la idea de que el día que ella dejase a los padres y montaba unos números muy serios, y ella creía que el padre se iba a morir de un infarto. Y a mí me dijo, ¿qué piensas? ¿Debo de tomar la decisión y casarme ya? Digo, cuanto primero mejor. Se casó y el padre no se murió del infarto. Sí, sí. Pues se resuelven cosas que van mucho más allá de lo que son los medicamentos y de la idea que la gente tiene de cómo funciona un psiquiatra. Así resolvía Freud cosas en una sola conversación con la gente. En tu vida tenías un papel que no tenían a lo mejor otros compañeros, que es ser médico, psiquiatra y cristiano. Y no había así una lucha a correr por la persona. Había conflicto porque cuando se presentaban algunas sesiones clínicas, y yo presentaba sesiones clínicas en las que se invitaba no solamente a los psiquiatras, sino a los médicos del Hospital General de Asturias, a todo el mundo que quisiese, porque tuve algunas sesiones clínicas que eran merecedoras de eso, se reunía muchísima gente y claro, la dimensión que podía haber desde el punto de vista, digamos, anímico y espiritual mía, pues parece que podían como mucho respetarla, pero compartirla muy poca gente. Pero a veces, no sé si tuviste mejor la oportunidad de orar por la persona primero, dependiendo del caso. No, porque había unas reglas para presentar las sesiones clínicas estrictamente que se regulaban por principios científicos. Ahí tú no podías decir, pues voy a orar por esta persona, No, tenías que seguir la metodología que teníais ahí. Lo que sí daba lugar a que luego después, por la amistad que había, porque eran compañeros de trabajo, pues se interesasen en algunas cosas. Por ejemplo, un día pues te invitaba uno a su casa, no sé, a merendar y te encontrabas con que en el salón tenía un atril muy grande y una Biblia enorme abierta, ¿no? Lo que quiere decir que más allá de las apariencias quizá había inquietudes que no se manifestaban, porque no era político manifestarse. También has estado, llegaste a ser después en Asturias, después de la guerra civil hasta la democracia, es el primer alto cargo que ocupa un puesto en el gobierno socialista. No, es decir, vamos a ver, yo pasé por todos los escalones de la profesión, ¿no? Primero eres psiquiatra, te dan el título, te lo da la Universidad de Asturias con el informe necesario del Colegio de Médicos, ¿no? Ya eres psiquiatra, un título que firma el jefe del Estado, ¿no? O sea que quiere decir que los que sacaban, como en mi caso, aunque fuesen creyentes, una titulación universitaria, la firma era del general Franco, aunque no fuesen partidarios del franquismo para nada. Como ahora con el rey que estamos, el que sea republicano, pues... Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Que luego te ascendían a médico adjunto, luego después a jefe clínico, luego a jefe de servicio, y luego después llegó un momento que yo era el director médico administrativo de toda la sanidad prácticamente de salud mental que dependía del Hospital Psiquiátrico Regional que estaba en Oviedo. Entonces ahí pues tenía
más de 700 personas bajo mi responsabilidad, que eran trabajadores del psiquiátrico, desde los enfermeros más elementales, a los cuidadores, a los asistentes sociales, a los psicólogos, a una parte de los médicos, ¿no?, con responsabilidades de mucho peso. Entonces, en los últimos tiempos del franquismo, pero durante el franquismo, cuando empezaron a moverse cosas a nivel sindical y todo eso, pues hubo un movimiento dentro de psiquiatras españoles. Fue muy fuerte en Madrid, fue fuerte en otras partes de España, pero fue muy fuerte en Asturias. Porque Asturias iba por delante en la reforma psiquiátrica en España, pero con mucha diferencia. Y entonces ahí yo me vi envuelto en una serie de cosas. Entonces no había comités de empresa porque no había sindicatos todavía legales, ¿no? Entonces lo que había era representantes del sindicato vertical, que era el sindicato gobernado por falangistas. Pero resulta que estos enlaces sindicales, estas personas, tenían una autoridad en determinados aspectos que los comités de empresa no tienen hoy. Y cuando una persona ocupaba ese cargo, porque en unas elecciones el personal votaban a esa persona, el gerente del hospital, las máximas autoridades tenían que dar la explicación de lo que se iba a hacer, por qué se contrataba a la gente, por qué se hacía esto, por qué se hacía lo otro, es decir, demandaba mucha autoridad. Entonces llegaron unas elecciones de estas cuando el franquismo estaba agonizante y ya dando los últimos coletazos. Y me vienen, en esa época yo era solo médico adjunto, sí, porque había terminado la especialidad y al cabo de un año y pico me permitieron ir a otros sitios a perfeccionarme en algunos aspectos y me nombraron médico adjunto, que era muy difícil en aquella época. La gente terminaba, no se quedaba nadie en el hospital, todo el mundo quería quedarse, porque era lo más vanguardista que había en España. Entonces vienen a verme compañeros que eran médicos adjuntos como yo, que se habían formado en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y me dicen: queremos que te presentes para el enlace sindical. Ellos ya sabían que yo era una persona de izquierdas. Yo no sabía lo que eran ellos, prácticamente, porque lo que yo deducía de las relaciones que teníamos, de cómo pensaban cuando hablábamos, etc., no me parecía que tuviesen claro una ideología política determinada. Yo la tenía desde pequeño por la influencia de mi padre, pero mi padre no me lavó el cerebro. Mi padre, siendo un niño, me enseñó a pensar y a valorar y a leer y a instruirme y a aprender de todos aquellos que tuviesen algo que enseñar. sí. Entonces yo dije: hombre, ¿cómo me proponéis a mí? ¿Cómo voy a meterme yo en un sindicato ahí con todo el aparato, digamos, de la falange y todo eso? Bueno, pues esto lo dedujeron por mis intervenciones en las sesiones clínicas. La capacidad que tenías para hacer cosas, para hablar, o no la tenía. Total, que me presenté y salí votado abrumadoramente. Entonces ahí tuve autoridad. Pero antes de que Franco muriese, Sí. se permitió que había el Hospital Psiquiátrico Regional, tenía 3 direcciones. La dirección médica, que solo era el director médico, tenía autoridad directa sobre los médicos, solo sobre los médicos, no sobre los psicólogos, no sobre los asistentes sociales, que podían, si les encargaba un asunto, tenían que hacer caso e intentar resolverlo, pero no podía obligarlas porque los psicólogos tenían su jefe, los asistentes sociales tenían su jefa, y había una dirección médica
que tenía un control sobre los médicos. Luego había una dirección administrativa, sobre todo el aparato de la administración, con un director administrativo que normalmente era una persona con formación de economista, etc. Y luego había una dirección médico-administrativa que abarcaba autoridad sobre una parte de los médicos y sobre todo los demás 700 y pico de personas que trabajaban en las diversas secciones que tenía el hospital. Y entonces hubo unas elecciones, me votó a mí el personal del hospital más del 96%, salí yo y salió otra persona para ir a ocupar en la Diputación Provincial, que era el Gobierno de España en Asturias, dos puestos como si fuésemos ahora consejeros regionales o algo por el estilo, ¿no? A niveles de mucha autoridad dentro de la Diputación Provincial. Y en ese sentido, primer socialista cristiano que llegó a la Diputación Provincial de Asturias, o sea, al Gobierno de España en Asturias, después de la Guerra Civil. Estuviste también de secretario general de UGT. Sí, de UGT Sanidad. ¿Convocaste huelgas? No, no convocamos huelgas porque esa fue una etapa que yo recuerdo como muy positiva, porque se consiguieron una serie de cosas que cuando yo miro lo que hacen los sindicatos hoy, pues podrías empezar a llorar y a llorar. No había violencia por parte nuestra, ni ocasión ninguna. Pero en un congreso internacional que hubo en México, de una asociación muy importante a nivel casi mundial, de la que yo era secretario general, pues estando en ese congreso en México, con países de diversas partes de la tierra, pues la UGT se reunieron los de Sanidad y me nombraron secretario general, pero yo no era un sindicalista, ni tenía experiencia sindical. Yo tenía experiencia desde el punto de vista de la formación, digamos, intelectual, desde el punto de vista del socialismo. O sea, es decir, yo tenía experiencia como pensador en el campo socialista, pero no como sindicalista. Yo entendía que para dirigir un sindicato de esos debía ser un sindicalista. Cuando volví era muy difícil decirles que no, y estaba España en una situación muy seria, ya se había muerto Franco y tuve que decir que sí, y le dije, pero vamos a ver, vosotros necesitáis un sindicalista aquí como secretario general. No, yo soy, en tal caso, podría actuar como ideólogo con otros, ¿no? Dice, bueno, tú no te preocupes, porque la UGT en general en Asturias lo que significa son ideólogos. Sindicalistas los tiene. Y sindicalistas los tendrás en tu comisión ejecutiva, que la tuve de lujo, con gente muy formada. Y eso fue una etapa muy positiva de mi vida porque se consiguió para la clase trabajadora dentro de la sanidad muchas ventajas que eran necesarias. No eran ventajas, eran necesidades. Y a los 8 meses de ser secretario general hubo las elecciones generales de sanidad, ya estábamos en la democracia de toda Asturias y las ganamos. Las anteriores las había ganado Comisiones Obreras. Antes comentaste que fuiste secretario general de la Sociedad Iberoamericana de Ciencias Neurológicas. Sí. Y después, para terminar, en el campo de la medicina escribiste psiquiatría de la comunidad. Exacto. Así, muy brevemente, ¿qué significa ese término? Pues significa que había una idea que era vanguardista y avanzada en España entre los psiquiatras que estaban despertando la necesidad de que ya estaba bien que la psiquiatría estuviese marginada por siglos, ¿no? Y fuese no la pobre de la medicina, los mendigos de la medicina, y que los enfermos psiquiátricos eran personas y estaban tratados no como personas, sino a veces casi como animales, ¿no? Como animales a los que no hay que agredir porque sí, pero que
ocurrían esas cosas. Entonces, la idea era que había que salir a la comunidad, no esperar que la comunidad enferma viniese Sí. a los psiquiatras y a los centros de salud mental, sino que había que salir a la comunidad y utilizarla en beneficio de los enfermos mentales. Pero había la idea que luego después se fue cuajando en psiquiatrizar la comunidad. Y la psiquiatría comunitaria en la que yo creía y de la que tuve mucho protagonismo durante años en España era no psiquiatrizar la comunidad, sino utilizar la comunidad y formarla con elementos muy importantes como autores de salud mental, como agentes de salud mental, sí, para ayudar a los enfermos mentales, no para psiquiatrizarlos, sino todo lo contrario, para que la comunidad más sana ayudase a la más enferma. Muy bien. Está también otra obra, Delirium Tremens. Sí, Delirium Tremens. ¿Esto qué significa? Esto es una psicosis, una alteración del yo, de la persona muy seria, que es uno de los cuadros que puede producir el alcoholismo crónico en una persona. Entonces, delirium tiene que ver con delirio, sí, las personas con ese trastorno deliran y piensan cosas que no son la realidad, pero es la realidad que ellos viven y piensan, sí, y además tienen mucho temblor, y por ahí lo de Tremens. Y después tienes actualización del tratamiento en alcoholismo y toxicomanías, y aquí he visto yo en la página 102 y 103, que me quedé así un poco asustado, que hablas de que a escala mundial existe aproximadamente el siguiente número de toxicómanos, especificados por drogas de las que dependen de forma preferente, y hablas 300 millones de masticadores de nueces de cola, de coca y de khat y betel, 300 millones de fumadores de cannabis sativa, 50 o 60 millones de alcohólicos y 400 millones toxicómanos de opiáceos, morfina, heroína, metadona. Y llegas un momento aquí que dices que si en la población hay 7.500 millones de habitantes, uno de cada 4 está pues bajo... Exactamente, eso es así. Es la estadística. Desgraciadamente. Es así, si ya no aumentó un poco desde que yo escribí eso, que es muy reciente. ¿Y cómo ves la situación en España? Porque todos los días, la mayor parte de los días, sale la policía diciendo que están desmantelando pues talleres o sitios donde se fabrica esto, y que la juventud parece ser que muchos jóvenes acaban pues consumiendo estas pastillas. España tiene una historia muy negra en cuanto a depender de sustancias tóxicas que alteran la salud mental, que alteran el cuerpo, que alteran el alma, que alteran el espíritu, que alteran a los individuos, a las parejas, a las familias, a los pueblos enteros, ¿no? Y a la nación entera. Es uno de los países más alcoholizados de la tierra, como teniendo, digamos, no ayudando un poco a que no sea tan grave la cosa, podríamos decir, el primer país más alcoholizado del mundo es Chile o México en la actualidad, y luego está España. Pero en algunos trastornos producidos por el alcoholismo, el alcohol es la droga por excelencia en España, Entonces, en algunos trastornos, que es el alcoholismo fetal, es una mujer que está embarazada, que consume alcohol y que luego después pues puede dar a luz un ser monstruoso que va a tener una vida escasa, y es un cuadro, digamos, de pánico terrible, ¿no? Entonces, en alcoholismo fetal, España ocupa uno de los primeros puestos, si no el primero a nivel mundial. Y los primeros congresos de alcoholismo fetal, prácticamente de los primeros en el mundo, se hicieron en España. Entonces, en España hay niños alcoholizados, pero niños de 8 y 9 años. Hay jóvenes para parar un carro, adultos de mediana edad, es decir, 40 años, sí, por ahí, lo que quieras, ¿no? Y España tiene una historia muy,
muy negra en cuanto al consumo de alcohol y que tiene mucho que ver con lo que llaman la cultura. En España botellón, se habla de la ¿no? cultura del vino, de la cultura de la sidra. Y el botellón, ¿no? Porque todos los viernes, yo estoy asombrado en Pontevedra o en Alcalá, que ahí quedan los viernes, pero llevan whisky, llevan ginebra, personas jóvenes, No, y que el y que ayuntamiento pueden reunirse no pone 10.000 medios, personas, ¿no? 15.000. Pero digo, el ayuntamiento es el culpable, ¿no? Las autoridades que permiten que Hombre, haya, ¿o no? es decir, Esas macro los reuniones, que consumen tienen su responsabilidad. pero muchos son menores. Pero para mí, la mayor responsabilidad no está en los que consumen, está en el sistema en el que viven, que les induce a consumir, que les condiciona para que consuman. Entonces, cuando los políticos quieren gobernar un pueblo, quieren un pueblo que sea dócil, que se someta fácilmente. Si la gente se dedica a consumir alcohol, a consumir marihuana, ¿no?, a consumir cualquier tipo de drogas y vive desestructurada mentalmente, desestructurada anímicamente, desestructurada espiritualmente, pues un pueblo que no piensa es muy fácil controlarlo. Y estamos viviendo ahora una época donde se está demostrando que el pueblo español se queja de cosas que pasan, pero no piensa. Sí. Es como si se hubiese suspendido el pensar. Y por eso cuando se dice que vamos camino del pensamiento único, creo que es una verdad muy seria. Me gustaría preguntarte, por todo lo que has vivido en tu vida, lo que estamos viviendo ahora, ¿cómo ves lo de Putin en Ucrania? Hace poco tiempo tuve un tema que está en mi página web publicado en un audio, ¿no?, que se llama El silencio de Dios. Y con esto te voy a contestar a lo que me dices de Putin y de Ucrania y todo eso. Creo que para hacer un análisis que esté libre de calificaciones gratuitas, hay que esperar a que Dios rompa el silencio. Que las cosas, los partidarios de Putin, pues los malos son los ucranianos. Los partidarios de los ucranianos, ahora resulta que cualquier cosa que en el mundo no va bien, Putin es el que tiene la culpa. Y con eso tapan los fallos que van teniendo los diversos gobernantes en las diversas naciones, porque hay un chivo expiatorio, que en este momento se llama Putin. Pero cuando Dios rompa el silencio, nos declarará que hay más allá de lo que aparentemente se ve. Que es muy complicado lo que está pasando. Hay una guerra, no hay un desfile de que el ejército se fue a dar una vuelta por Ucrania. No, hay una guerra, eso está claro, y encarnizadísimo. Pero el corazón de los seres humanos está lleno de contenidos semejantes. Y en los contenidos del corazón de rusos se puede dar el odio, la venganza, el deseo de aniquilar al otro. Pero en el corazón de los ucranianos hay los mismos contenidos o semejantes en el corazón de los rusos. Por lo tanto, mi postura es dejar que Dios hable. Y creo que Dios ha empezado ya a hablar. Y para los creyentes me parece muy importante. Pero tengo el temor de que no se está escuchando lo que Dios dice. ¿Y qué está diciendo Dios? Pues está diciendo que hay una revolución pendiente, que yo trato en uno de mis libros, en un último capítulo, que nunca se hizo. Esa revolución pendiente se llama cristianismo. Creo que históricamente el cristianismo ha fracasado en muchas esferas, de muchas maneras. Que muchos de los sismos que fueron surgiendo, el liberalismo, el marxismo, todos los sismos que creamos, si el cristianismo de Cristo, el cristianismo de Santiago, el hermano del Señor, en su carta, funcionase, los demás sismos que fueron apareciendo hubiesen sido innecesarios, pero no funcionó. Y los cristianos
pretendiendo llevar a Cristo y el Evangelio a muchos sitios, pues llevaron a Cristo en tantas ocasiones con la espada, con la pistola, con la horca, ¿no? Te rindes a Cristo, te bautizas o te matamos, ¿no? Entonces, el cristianismo ha sido una amalgama y un conjunto de fracasos en muchas esferas. Es decir, Santiago, el hermano del Señor, toca en su carta cantidad de puntos de cómo veía ya que en el siglo I las iglesias cristianas estaban pasando a dejar de ser iglesias para convertirse en entidades religiosas. Y se trata de manera muy dura. No se ha hecho una crítica más fuerte que la que hace Santiago en el último capítulo de su libro sobre la explotación de la clase trabajadora, que la que Santiago menciona, salvo cuando el apóstol Pablo habla cuál es el mayor de todos los males. Entonces, el cristianismo, o los cristianos hemos fracasado y estamos fracasando. Y se ha barnizado como cristiano lo que de cristiano, en mi criterio, tiene muy poco. Ha sido de una enorme bendición. Me gustaría estar más horas hablando porque da gusto hablar contigo, lo que transmites, tu experiencia, el conocimiento, y son aquí pues tantos libros que me gustaría preguntarte cosas, pero ya será en otra ocasión, Dios mediante, y simplemente darte las gracias por tu tiempo y poder hacer esta entrevista para ser de bendición a muchas personas. Gracias a ti.